Hoy hablaremos de una guerra en la que Paraguay perdió el 40% de su territorio y también entre el 50 y el 85% de su población. Hoy, la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza fue un conflicto que enfrentó a Paraguay contra una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay. Los antecedentes de esta guerra son complejos y están pegados en una serie de factores políticos, territoriales y económicos. Paraguay tenía disputas territoriales con Brasil, Argentina y Bolivia. Las tensiones se incrementaron debido a la falta de delimitaciones claras y los deseos expansionistas de los países involucrados. Bajo la presidencia de Francisco Solano López, Paraguay adoptó una política exterior agresiva, buscando mayor influencia en la región y la resolución de disputas territoriales a su favor. Brasil tenía intereses en Uruguay, apoyando al Partido Colorado en su conflicto contra el Partido Blanco, que tenía el apoyo de Paraguay. En 1864, Brasil intervino militarmente en Uruguay para apoyar a los colorados, lo que desencadenó la ira de Paraguay. Argentina estaba lidiando con sus propios problemas de unificación nacional y tenía conflictos internos entre las provincias y el gobierno central. Argentina, al igual que Brasil, tenía intereses estratégicos y económicos en la región del Río de la Plata, lo que la llevó a chocar con las aspiraciones paraguayas. Francisco Solano López había estado fortaleciendo el ejército paraguayo, anticipando un posible conflicto en la región. López intentó formar alianzas con otras naciones sudamericanas para contrarrestar la influencia de Brasil y Argentina, pero estos esfuerzos no tuvieron éxito. El control de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay era crucial para el comercio y la navegación en la región. Paraguay dependía de estos ríos para su comercio exterior. Las disputas y bloqueos económicos irritaban las tensiones entre Paraguay y sus vecinos. Estos factores crearon un ambiente de tensión y rivalidad que llevó a la guerra. En noviembre de 1864, en respuesta a la intervención brasileña en Uruguay, Paraguay declaró la guerra a Brasil. Esta fue una medida preventiva por parte de López para proteger sus intereses en la región. Un mes después, en diciembre de 1864, Paraguay capturó el buque brasileño Marques de Olinda, en el río Paraguay, lo que marcó el inicio formal de las hostilidades. En 1865, el ejército paraguayo invadió la provincia brasileña de Mato Grosso. Aunque inicialmente tuvo éxito, la ocupación de esta región fue difícil de mantener debido a la falta de suministros y la resistencia brasileña. El 1 de mayo de 1865, Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza, comprometiéndose a luchar juntos contra Paraguay hasta la derrota total de López. Este tratado formalizó la coalición contra Paraguay. Poco después de la formación de la alianza, Argentina y Uruguay declararon la guerra a Paraguay, uniendo formalmente sus fuerzas con las de Brasil. Es muy importante mencionar que Reino Unido financió esta coalición, ya que estaba en contra del pensamiento antiimperialista de Paraguay y el Partido Blanco en Uruguay. En abril de 1865, las fuerzas paraguayas invadieron la provincia argentina de Corrientes, intentando abrir un nuevo frente y forzar la mano de Argentina para unirse al conflicto. Sin embargo, la invasión fue repelida. El 11 de junio de 1865, la flota brasileña derrotó a la flota paraguaya en la batalla de Riachuelo en el río Paraná, asegurando la supremacía naval de la Triple Alianza y cortando las líneas de suministros paraguayas. Tras asegurar el control del río, las fuerzas aliadas lanzaron una serie de ofensivas que empujaron a las tropas paraguayas de vuelta hacia su propio territorio. En septiembre de 1865, las fuerzas aliadas sitiaron y capturaron la ciudad de Uruguayana, liberando a las fuerzas brasileñas para avanzar más profundamente en Paraguay. El 24 de mayo de 1866, la mayor batalla de la guerra, la batalla de Tuyutí, resultó en una decisiva victoria para las fuerzas aliadas. Esta batalla diezmó al ejército paraguayo y marcó el comienzo del fin para Paraguay. En 1868, las fuerzas aliadas avanzaron hacia la capital paraguaya, Asunción. Las batallas de Curupaytí y Humaitá fueron claves en este avance, con las fuerzas aliadas venciendo las defensas paraguayas. El 1 de enero de 1869, las fuerzas aliadas capturaron Asunción, aunque Francisco Solano López y parte de su ejército continuaron la resistencia en el interior del país. La captura de la capital marcó un punto decisivo en la guerra. Los aliados encontraron a Asunción casi vacía,
y López cambió la capital a Piribaibuy. Después de la caída de Asunción en enero de 1869, Francisco Solano López y sus seguidores continuaron resistiendo en el interior del país. El conflicto se transformó en una guerra de guerrillas, con López reubicándose constantemente. Cuando el ejército paraguayo estuvo debilitado, reclutaron a niños, mujeres y ancianos. Las mujeres peleaban en el frente junto con los hombres. Los ancianos lucharon estando mal físicamente, y los niños estaban mal entrenados, peleando solo con machetes, palos y lanzas. El 1 de marzo de 1870, las fuerzas paraguayas leales a López fueron finalmente derrotadas en la batalla de Cerro Corá. Francisco Solano López fue capturado y asesinado por las fuerzas brasileñas, marcando el fin definitivo de la guerra. Paraguay sufrió una enorme pérdida de población. Se estima que entre el 60 y el 70% de su población masculina murió durante la guerra. También, gran parte de la infraestructura de Paraguay, incluyendo ciudades, pueblos y sistemas de transporte, quedó en ruinas debido a los combates y a la política de tierra arrasada aplicada por las fuerzas aliadas. Como resultado de la guerra, Paraguay perdió una significativa porción de su territorio a favor de Brasil y Argentina. Estas pérdidas incluyeron áreas ricas en recursos naturales. En 1872 se hace el Tratado de Asunción, formalizando la cesión de territorios a Brasil y Argentina, consolidando las pérdidas territoriales de Paraguay. Después de la guerra, Paraguay quedó bajo la ocupación militar de las fuerzas brasileñas y argentinas. Esta ocupación duró varios años, durante los cuales los aliados ejercieron un control significativo sobre el gobierno y la economía paraguaya. Paraguay se convirtió en un país económicamente dependiente de sus vecinos. La guerra había destruido gran parte de su economía y dejado al país en bancarrota. La estructura social de Paraguay fue profundamente afectada. La escasez de hombres y la destrucción de comunidades enteras llevaron a un desbalance demográfico y social. La derrota de Paraguay y la muerte de Solano López llevaron a cambios significativos en el gobierno. Paraguay pasó por un periodo de inestabilidad política con frecuentes cambios de gobierno y golpes de Estado. En los años posteriores a la guerra, Paraguay implementó varias reformas agrarias para intentar revitalizar su economía agrícola. La reconstrucción económica también implicó atraer inversiones extranjeras y fomentar el comercio para reactivar la economía. La Guerra de la Triple Alianza dejó una marca permanente en la memoria colectiva de Paraguay. Es un evento que se conmemora y estudia extensamente en el país. El sacrificio de Solano López y la resistencia de los paraguayos durante la guerra se convirtieron en símbolos de patriotismo y resiliencia en la cultura paraguaya. La Guerra de la Triple Alianza tuvo efectos devastadores para Paraguay, cambiando para siempre su demografía, economía y estructura política. La nación tardó décadas en recuperarse y las cicatrices del conflicto aún se sienten en la identidad y la historia del país. Aparte, a la Guerra de la Triple Alianza se la considera la guerra más sangrienta de toda Sudamérica. Así que bueno, espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides seguirme en mis redes sociales. Si quieren donarme en Patreon, toda donación es bienvenida. Así que sin nada más que decir, nos vemos.